Bien, todos los días primero de cada mes, el Banco de México da a conocer los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Esta encuesta incluye perspectivas de corto y largo plazo de diversos indicadores económicos y financieros, como también de aquellos factores que obstaculizan el crecimiento económico, tanto de orden interno como de orden externo, y estas van cambiando mes a mes en respuesta a acontecimientos de todo tipo, incluidos los políticos. A ello hay que sumar lo que también hoy dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía respecto de la encuesta de opinión empresarial y que analizaremos con un experto en la materia y a quien usted ya conoce, el maestro Francisco Javier Gutiérrez Guzmán. Muy buenas tardes, Paco Economía. Gracias por la confianza que me das de tutearte como Paco Economía, pero así eres familiarmente conocido por nosotros en las redes sociales. Gracias, maestro. Muy buenas Raimundo, tardes. es un placer estar contigo, doctor. Como siempre, estoy a tus órdenes. Gracias, Francisco. Bueno, Muy pues buenas tardes, empecemos doctor. por tu lectura siempre atinada que haces desde Inteligencia Económica para poder conocer cuál es el horizonte de expectativas que realmente nos está compartiendo Banco de México en esta compilación que hace de los analistas del sector privado. ¿Cómo no, Raimundo? Pues mira, es una encuesta que, como bien dices, incorpora varias variables económicas, valga la ¿Nos me redundancia, salgo? digamos, algunas de las expectativas sobre los factores que pueden incidir sobre el crecimiento económico. En principio, yo te diría que esta es la, digamos, la encuesta que se levantó hacia finales de febrero y que incorpora esas expectativas. Algunas cosas han cambiado, por ejemplo, el tipo de cambio, pero respecto a las expectativas que se tenían hacia finales de febrero, pareciera que hay una revisión mixta en los indicadores. Por un lado, déjame decir que la expectativa de inflación tiene una revisión negativa, sube la expectativa de inflación de 3.49% que se tenía en enero a 3.52% que se tiene en la encuesta de febrero. ¿Qué está pasando con la inflación? Bueno, la inflación está subiendo ya no solo por alimentos que comenzaron a subir por este choque de oferta y de demanda que tuvimos con la epidemia, o que tenemos todavía con la epidemia, sino que también están subiendo, Raimundo, ya por precios y tarifas públicas. Imagínate nada más, mientras que los gobiernos de prácticamente todo el mundo disminuyen impuestos y disminuyen los precios y tarifas de los bienes y servicios que ofrecen a la población, en México están subiendo los precios y tarifas que el gobierno ofrece a su población, y eso, bueno, pues está impulsando la inflación en estos momentos, como te digo. También vale la pena comentar que la expectativa de tasa de interés es a la baja. Los economistas pensamos en general que el Banco de México debería de continuar bajando sus tasas de interés. En lo personal, yo pienso que ya se tardaron, deberían de haberla bajado mucho más desde hace un año, no lo hicieron, y ahora creo que ya va tarde el Banco de México. ¿Por qué? Precisamente porque la inflación está subiendo. Entonces, bajar las tasas de interés de niveles del 4 que están actuales a 3.75, pues ya parece un poco riesgoso en un contexto de alza de inflación. Pero como quiera que sea, los especialistas del sector privado piensan que el Banco de México por lo menos va a hacer una baja más en su tasa de interés del 4% al 3.75, digamos. Y esas son las revisiones, digamos, negativas, y parece que hay una revisión positiva en la expectativa del crecimiento. Y digo parece, Raimundo, porque es una revisión a la alza en el crecimiento esperado para el 2021. Sube de 3.74 a 3.89. Y esto, reitero, parece una revisión positiva. De hecho, lo es. Simplemente hay Sí.
Bien, bueno, en este sentido lo que nos está comentando el maestro Francisco Javier Gutiérrez Guzmán es que si bien la expectativa de crecimiento puede estar en 3.71, pues es un rebote desde el 8.25, casi 8.5 que caímos. Y entonces, bueno, pues en estas circunstancias, de acuerdo a lo que nos comparte el maestro Gutiérrez, tendría que ver mucho la forma en que los estímulos internos puedan darse al favorecer el consumo, sobre todo con lo que nos acaba de compartir también Paco Economía, que es la baja de interés. Al bajar la tasa de interés, cae el ahorro. Maestro Francisco, esto quiere decir, Paco Economía, que entre otras cosas, las expectativas que tienen los analistas del sector privado es que se estimule la economía vía el consumo interno al bajar la tasa al ahorro. Bueno, efectivamente, el único estímulo que estamos teniendo en este momento es de política monetaria y es mediante mayor liquidez al Sí. sector financiero y mediante esta tasa baja en la tasa de interés. Sin embargo, Raimundo, como te decía, pues es un crecimiento parcial respecto a lo que perdimos. Básicamente, en el 2021 recuperaríamos solo el 42% de lo perdido en el 2020. Así es que sí, solo sería un estímulo de la parte monetaria. Sí, maestro Francisco, en lo que compartimos hoy por la mañana en la lectura de este informe del Banco de México, preocupa el que casi el 50% de los factores que estarían obstaculizando el crecimiento de México son la incertidumbre y también la falta de una política pública definida. ¿Tú estás de acuerdo con ello? Definitivamente, Raimundo, tú bien comentabas en tu Twitter por la mañana que nunca se había visto que el 42%, 47% me parece, de los factores que pueden limitar el crecimiento se deban a falta de confianza e incertidumbre Sí, en la economía interna. Y déjame sumar algo más. sí, No solo es debilidad del mercado interno, incertidumbre económica interna, no, yo adicionaría que la incertidumbre política interna, problemas de Estado de Derecho y política de gasto público, también factores internos, no solo económicos, sino también políticos y de política económica, sumarían el 75% de los factores que indican los economistas que pudieran limitar el crecimiento interno. Esto es gravísimo porque como bien dices, pues son factores que dependen de nosotros, de economía interna y de política pública interna, los propios que pueden limitar el crecimiento para este año que está en curso, René. caray, maestro Francisco, entonces, y en cuanto a la política fiscal, entonces, ¿cabría esperar que el austericidio de este gobierno pudiera continuar y que se ahorque todavía aún más la canalización de recursos a los gobiernos estatales? Sí, Lamentablemente sí, Raimundo, estamos con una política de gasto público que claramente está concentrada en los proyectos que prefiere el presidente, que son los de Dos Bocas, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y básicamente, y el Tren Maya. Y pues esos recursos que deberían de canalizarse actualmente a la epidemia, a los estímulos a las empresas pequeñas y medianas, a pues sostener el empleo, a disminuir impuestos, etcétera, etcétera, pues se van a canalizar a esos proyectos y son altamente improductivos, o sea, han sido cuestionados por organismos financieros internacionales y por sí. calificadoras y consultorías internacionales. Así es que sí, lo que llamas el austericidio va a continuar y pues eso va a hacer que el crecimiento económico de nuestro país esté muy limitado por parte de política fiscal en este 2021. Más bien yo diría que es regresivo. El gasto público, el mayor deterioro que está teniendo, no solo es en el nivel de deuda y de déficit, sino en lo poco efectivo, Raimundo, que es todos y cada uno de los rubros que está teniendo el gasto público, tanto en estos proyectos de infraestructura como en los
proyectos que se han llamado de apoyos sociales. Vaya, pues el diagnóstico más certero en cuentas claras, escuchándote, Francisco, ni duda cabe que es en la voz de un experto como tú, por eso te leemos también diariamente. Agradecemos muchísimo esta compartición que nos has hecho, Francisco, como siempre, y le recordamos a nuestra audiencia, como siempre, el Twitter, donde pueden seguir a @PacoEconomía. Muchas gracias, Raimundo, es un placer estar siempre contigo. Muchas gracias, Paco. Ahí lo tiene, tanto en las expectativas de analistas del sector privado, como también de grupos que se dedican a captar la opinión empresarial, sigue presente la incertidumbre económica y política de la recuperación en este 2021, y lo hemos escuchado en la voz autorizada del maestro Francisco Gutiérrez Guzmán. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.